Cuando abrí el extracto bancario y vi mi cuenta prácticamente vacía, sentí que el mundo se desplomaba bajo mis pies. Ahí, en la fría silla de plástico del banco, con las manos temblorosas, sosteniendo ese papel que sellaba mi humillación, yo, Carmen María de los Santos, de 67 años, descubrí que había sido robada por quien más amaba. El valor de mi pensión, 40 años de trabajo arduo, de madrugadas heladas preparando meriendas para niños, de rodillas doloridas y manos resecas, había desaparecido. Y lo peor, las transacciones eran legales, hechas con mi propia autorización, pero yo jamás había autorizado cosa alguna. Mi amiga Rosa, que me acompañaba en ese momento devastador, tomó mi mano cuando me vio desfallecer. «Carmen, respira, hija mía», susurró, pero su voz parecía venir de muy lejos. Yo no podía dejar de mirar esos números, esas fechas, esa realidad cruel que me golpeaba como un puñetazo en el estómago. 40,000 pesos. 40,000 pesos que representaban mis sueños más simples, una reforma en el jardín, un viaje para ver a mis hermanos en Andalucía, un sofá nuevo para recibir a mis nietos con dignidad. El gerente, un joven de gafas y corbata, me miraba con una mezcla de pena e incomodidad. «Señora Carmen, todos los movimientos fueron hechos con su tarjeta y clave, incluso está aquí su firma», explicó, mostrándome documentos que jamás había visto. Mi firma, mi letra. Pero yo no recordaba haber firmado aquello. ¿Cómo era posible? Fue entonces que el recuerdo me golpeó como un rayo. 3 meses antes, cuando finalmente conseguí mi pensión después de tanto sufrir con el papeleo, yo había entregado todos los documentos a mi hijo Andrés. «Mamá, deja que yo me encargo de todo. Ya has sufrido demasiado», había dicho, con esa sonrisa que siempre me tranquilizaba, y a su lado Talía, mi nuera, movía la cabeza asintiendo. «Así es, mamá Carmen. Usted descanse que nosotros resolvemos todo». Ahora entendía, las firmas en blanco que me pidieron dar por precaución, los documentos que necesitaban ser organizados, la demora inexplicable para que el primer pago cayera en la cuenta. Todo tenía sentido, un sentido amargo y doloroso que me hacía cuestionar todo lo que creía sobre familia, sobre amor, sobre confianza. Salí del banco en silencio, cargando no solo la certeza de la traición, sino el peso de toda una vida de sacrificios que parecían haber sido tirados a la basura. Las calles de Cerro Dorado, nuestro pueblito donde todos se conocen, parecían mirarme con pena. ¿Será que todos ya sabían? ¿Será que yo era la última en descubrir mi propia humillación? Para entender cómo llegamos hasta aquí, necesito volver en el tiempo, cuando todo comenzó de forma tan diferente a lo que se convirtió. Yo era una mujer simple, nacida y criada en el interior de Andalucía, hija de agricultores que apenas sabían escribir su propio nombre. Me casé joven con Antonio, un hombre trabajador que me dio 3 hijos: Juan, el mayor, que se fue a Madrid detrás de mejores oportunidades; María, mi única hija, que se mudó al interior después del matrimonio; y Andrés, el menor, el niño de mis ojos que siempre fue más sensible, más cariñoso, más cercano a mí. Cuando Antonio murió, hace 15 años, de un infarto repentino a los 52 años, me vi sola con 3 hijos que criar y una renta insuficiente. Fue cuando conseguí el empleo de cocinera en la escuela municipal. Recuerdo el primer día como si fuera ayer, yo temblando de nerviosismo, con miedo de no dar la talla, pero determinada a no dejar que mis hijos pasaran necesidad. Durante 40 años, me levanté a las 5 de la mañana, 6 días por semana. Preparaba papilla, sopa, pan con margarina, jugo de frutas para cientos de niños. Mis manos quedaron marcadas por los años de trabajo, callos permanentes, uñas siempre rotas, piel reseca por el vapor de las ollas enormes. Pero hacía todo con amor, porque sabía que para muchos de esos niños, la merienda de la escuela era la única comida decente del día. Vi generaciones pasar por la cocina de esa escuela. Niños que yo alimenté crecieron, se graduaron, tuvieron hijos y trajeron a esos hijos para que yo los alimentara también. Siempre fui respetada en la comunidad. Doña Carmen de la merienda, me llamaban con cariño. Yo era alguien que hacía la diferencia en la vida de las personas, aunque fuera de forma simple. Durante todos esos años, crié a mis hijos prácticamente sola. Juan se graduó como técnico en electrónica y consiguió un buen empleo en Madrid. María se convirtió en maestra y construyó una familia sólida en el interior. Y Andrés, mi Andrés, siempre fue diferente, más soñador, menos enfocado en los estudios, pero con un corazón que yo creía que era puro. Cuando Andrés conoció a Talía, hace 5 años, me puse genuinamente feliz. Ella era una joven bonita, de 28 años, con cabello siempre arreglado, uñas impecables, ropa que parecía demasiado cara para nuestro nivel de vida simple. Mamá Carmen,
Me llamaba desde el primer día. Usted es una inspiración para mí. Criar 3 hijos sola, trabajar tanto tiempo, qué fuerza. Sus palabras eran dulces como miel, y yo, necesitada del reconocimiento que rara vez recibía, me dejaba envolver por esa admiración aparente. Talía siempre se ofrecía para ayudarme. Iba conmigo al médico cuando Andrés estaba trabajando. Me ayudaba con las compras en el mercado. Elogiaba mi comida casera. Usted cocina mejor que mi madre, decía, riendo. Y yo, tonta de mí, me sentía especial, querida, importante en la vida de alguien además de mis nietos. Cuando se casaron, hace 3 años, yo soñaba con nietos corriendo por la casa, con almuerzos dominicales llenos de risas, con la familia unida que siempre quise tener. Talía decía que quería cuidarme como si fuera su propia madre, y yo creía ciegamente en esas palabras. La primera vez que sospeché que algo estaba mal, fue demasiado sutil para que yo lo percibiera en ese momento. Talía comenzó a hacer comentarios sobre mi casa, siempre disfrazados de preocupación. Mamá Carmen, ese grifo está goteando hace meses, es desperdicio de agua y puede dar problemas. O entonces, ese sofá ya está pidiendo jubilación. No, usted merece algo más cómodo. Al principio pensé que eran sugerencias cariñosas, pero después me di cuenta de que siempre hacía esas observaciones frente a otras personas, como si quisiera plantar en la cabeza de los demás que yo estaba siendo negligente conmigo misma, como si necesitara a alguien para cuidar de mí. Lentamente, Talía comenzó a insertarse en aspectos de mi vida que antes eran solo míos. Cuando iba al banco, se ofrecía para acompañarme. Deja que yo entiendo más de estas cosas modernas, decía. Cuando llegaban correspondencias importantes, se prontificaba a explicar el contenido. Estos términos técnicos son complicados, mamá Carmen. Menos mal que nos tiene para ayudar. Y yo, gradualmente, fui entregando mi autonomía sin darme cuenta. No por incapacidad. Yo siempre había cuidado de mis propias cosas, sino por creer que estaba siendo amada y protegida. ¿Qué diferencia entre cariño y manipulación cuando los gestos son los mismos? Andrés, mi hijo, también cambió. Antes, él me buscaba para conversar sobre todo. Me contaba sus problemas en el trabajo, sus preocupaciones, sus sueños. Pero después del matrimonio, nuestras conversaciones se volvieron superficiales. Parecía siempre con prisa, siempre preocupado, y cuando yo trataba de acercarme, Talía aparecía con alguna demanda urgente que requería su atención. Andrés, ven acá rapidito, necesito tu ayuda con algo, decía siempre que yo comenzaba a hablar con mi hijo, y él, obediente como un perrito, corría para atender a la esposa. Yo me quedaba ahí, con las palabras a medias, sintiéndome una intrusa en la vida de mi propio hijo, pero lo que realmente debería haberme alertado fue el cambio en el nivel de vida de ellos. Andrés trabajaba como vendedor en una tienda de muebles, un empleo honesto pero no particularmente bien remunerado. Talía ganaba poco en la clínica. Sin embargo, de repente comenzaron a aparecer en casa con ropa nueva, zapatos caros, un celular de última generación para cada uno. Compramos con tarjeta, mamá. Hoy en día todo el mundo hace así, explicaba Andrés cuando yo preguntaba cómo conseguían comprar tantas cosas. Y Talía completaba, es inversión en nosotros mismos, mamá Carmen. Usted siempre decía que uno tiene que valorarse. No es así. Yo había dicho eso, pero no me refería a eso. Hablaba sobre dignidad, sobre amor propio, sobre no dejarse humillar por nadie, no sobre consumismo desenfrenado financiado por deudas. El punto de inflexión comenzó cuando finalmente conseguí mi pensión. Después de meses de idas y venidas a los organismos competentes, de documentos perdidos y encontrados, de esperas interminables en colas, finalmente salió. 40,000 pesos de atrasos, más el beneficio mensual. Cuando supe la noticia, lloré de felicidad, no por el dinero en sí, sino por lo que representaba. Reconocimiento por mis años de trabajo, la posibilidad de realizar pequeños sueños que guardaba desde hacía tanto tiempo, la seguridad de no necesitar depender de nadie en la vejez. Mis planes eran simples y modestos. Quería reformar mi pequeño jardín, que estaba abandonado hacía años. Soñaba con plantar rosas, jazmines, hacer una pequeña huerta de condimentos. Quería cambiar mi sofá viejo, que crujía cada vez que los nietos se sentaban para ver televisión conmigo. Y más que todo, quería hacer un viaje a Andalucía, para volver a ver a mis hermanos que no veía hacía más de 10 años. Cuando conté mis planes a Andrés y Talía, la reacción de ellos me sorprendió. En vez de la alegría que esperaba, percibí una tensión extraña en el aire. Talía forzó una sonrisa y dijo, «¡Qué maravilla, mamá Carmen! Usted se lo merece». Pero sus ojos no sonreían junto con la boca. Andrés parecía incómodo. «Mamá, ¿está segura de que quiere gastar ese dinero así? Tal vez sería mejor guardar una parte, ¿no? Para emergencias». Me pareció extraño que mi hijo me desalentara de realizar sueños tan sencillos, pero pensé que estaba siendo prudente. Fue Talía quien sugirió que ellos me ayudaran con el papeleo.
Estas cosas del banco son muy complicadas, mamá Carmen. Deja que Andrés se encargue de todo. Él entiende más de eso. Y yo, tonta de mí, pensé que estaba siendo cuidada, protegida, amada. Entregué todos los documentos a Andrés. Firmé los papeles que me trajeron, confiando ciegamente en que mi hijo jamás me haría daño. Son solo formalidades, mamá. Decía cada vez que yo preguntaba qué estaba firmando. Documentos del banco, autorizaciones de rutina. Pasaron semanas sin que el dinero apareciera en mi cuenta. Cada vez que preguntaba, Andrés me daba una excusa diferente. El banco dijo que demora un poco para el primer pago, o hay que esperar la compensación, o todo está bien, mamá, es solo cuestión de tiempo. Durante ese periodo comencé a notar cambios sutiles pero significativos en el comportamiento de Thalía. Pasó a visitar menos, y cuando venía, parecía distante, apresurada. Las conversaciones que antes duraban horas se convirtieron en visitas de 15 minutos, siempre con alguna excusa para salir rápido. Al mismo tiempo comencé a ver movimientos extraños en las redes sociales. La madre de Thalía, doña Lourdes, que yo conocía apenas de vista, comenzó a publicar fotos de una casa en reforma, paredes siendo pintadas, muebles nuevos siendo entregados, una cocina siendo reformada. Nueva etapa, gracias a Dios, decía al pie de foto de una de las imágenes. Inicialmente no asocié una cosa con la otra. ¿Por qué asociaría? Era apenas una coincidencia que la madre de mi nuera estuviera reformando la casa al mismo tiempo que mi dinero se retrasaba en llegar, o al menos eso era lo que quería creer. Pero la gota que colmó el vaso vino de donde menos esperaba. Yo estaba en el mercado, haciendo mis compras semanales, cuando encontré a doña Sebastiana, una vecina conocida. Estábamos conversando sobre trivialidades cuando ella soltó, sin malicia alguna: «Carmen, qué bueno que pudiste ayudar a la suegra de Thalía con la reforma de la casa, ¿no? Oí decir que le diste una buena cantidad. Qué corazón tan generoso el tuyo». Sentí que la sangre se me helaba en las venas. «¿Cómo así, Sebastiana?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. «Ah, la propia Thalía comentó en la panadería que tú habías ayudado a su madre con dinero para reformar la casa, que la casa estaba en condiciones horribles y tú de buen corazón decidiste ayudar. Dijo que tú dijiste que ya tienes donde vivir, entonces preferías ayudar a quien estaba pasando necesidad». Cada palabra de doña Sebastiana era como una puñalada en el pecho. Yo jamás había dicho nada de eso, jamás había autorizado ayuda alguna para la madre de Thalía. En realidad, apenas conocía a la mujer, nos habíamos hablado solo en saludos educados durante la boda. Llegué a casa temblorosa, con el corazón disparado. Llamé inmediatamente a Andrés, pero no contestó. Mandé mensaje, y la respuesta llegó horas después: «Mamá, estoy trabajando, después hablamos». Llamé a Thalía, y ella tampoco contestó. Fue entonces que Rosa, mi amiga de décadas, sugirió que fuéramos al banco a verificar mi situación. «Carmen, algo está muy mal, vamos a aclarar esto de una vez», dijo, con la determinación de quien presenció demasiadas injusticias en la vida para quedarse callada. Y fue así como llegamos a ese momento devastador en el banco, mirando mi cuenta vacía y los comprobantes de transacciones que yo jamás había autorizado conscientemente. Si esta historia está tocando tu corazón como tocó el mío al vivirla, deja tu like y suscríbete al canal para continuar siguiendo relatos reales de superación como este. Lamentablemente, historias como la mía son más comunes de lo que deberían ser, pero creo que compartiendo nuestras experiencias podemos fortalecernos mutuamente. Después del descubrimiento en el banco, pasé 3 días en estado de shock. No podía comer, dormir o siquiera conversar bien con mis nietos cuando venían a visitarme. La traición era tan profunda que me sentía físicamente enferma. No era solo el dinero, era la ruptura completa de la confianza, la percepción de que había sido manipulada por personas que amaba más que mi propia vida. Al 4.º día, resolví enfrentar la situación. Llamé a Andrés y dije que necesitábamos conversar urgentemente. Trató de posponerlo, pero mi voz debe haber transmitido la seriedad del momento, porque aceptó venir a mi casa esa misma tarde. Cuando Andrés llegó, vino solo. «Thalía», dijo él, estaba cuidando a su madre, que se había enfermado después de la mudanza a la casa reformada. Irónico, pensé, cuidando a su madre con mi dinero. «Andrés», comencé, tratando de mantener la voz firme, «yo sé todo. Estuve en el banco, vi los extractos, sé que usaron mi dinero para reformar la casa de la madre de Thalía». Mi hijo se puso pálido. Por un momento pensé que se iba a desmayar. Sus manos temblaban cuando trató de tomar el vaso de agua que le había servido. «Mamá, puedo explicar», comenzó, pero su voz salía débil, sin convicción. «Entonces explica», dije, sentándome frente a él en la mesita de la cocina donde tantas veces habíamos conversado durante su infancia y adolescencia. Y entonces Andrés me contó todo. Cómo Thalía había descubierto que su madre estaba viviendo en condiciones precarias, con filtraciones en la casa, sin agua corriente adecuada, con problemas de energía eléctrica. Cómo ella se había desesperado y había comenzado a presionar a Andrés para encontrar una solución.
Ella decía que era temporal, mamá, que íbamos a reponer el dinero en cuanto consiguiéramos un préstamo. Decía que usted iba a entender, que familia ayuda a familia, que usted siempre enseñó eso. ¿Y por qué no me preguntaron directamente? Cuestioné. ¿Por qué la mentira, la manipulación? Andrés bajó los ojos avergonzado. Talía dijo que usted se iba a preocupar, que iba a querer conocer todos los detalles, que iba a complicar las cosas. Dijo que era mejor resolver y después contar. Ella dijo, repetí. ¿Y tú, Andrés? ¿Qué pensabas? ¿Qué sentías? ¿No se te ocurrió que estabas robando a tu propia madre? Fue la primera vez que usé la palabra robar, y el impacto fue visible. Andrés comenzó a llorar, lágrimas gruesas, desesperadas, de alguien que finalmente veía la dimensión de lo que había hecho. Mamá, perdón, sollozaba. No pensé que fuera a robar, pensé que era solo una ayuda temporal, que íbamos a reponer todo, que usted ni se iba a enterar, que yo ni me iba a enterar, repetí lentamente. O sea, planeaban mentirme para siempre. Andrés no pudo responder, y yo, mirando a mi hijo destrozado frente a mí, sentí una mezcla compleja de sentimientos. Rabia, decepción, tristeza, pero también una pizca de pena. Me di cuenta de que Andrés no era el villano principal de esta historia. Él era víctima de la manipulación de Talía tanto como yo. ¿Dónde está tu esposa?, pregunté. En la casa de su madre. Las dos están viviendo juntas ahora en la casa reformada. ¿Y cómo está la situación entre ustedes? Andrés suspiró profundamente. No está bien, mamá. Desde que el dinero se acabó, Talía cambió conmigo también. Está siempre irritada, siempre exigiendo que consiga más dinero de algún lugar. Dice que su madre no puede volver a vivir como vivía antes. Fue entonces que comencé a entender el plan completo. Talía no había usado mi dinero solo para reformar la casa de su madre. Había creado una situación en la que sería imposible dar marcha atrás. Su madre ahora estaba acostumbrada a un nivel de vida más alto, y alguien tendría que sustentarlo. Y ese alguien sería mi hijo, o mejor dicho, sería yo, a través de mi hijo. Andrés, dije, eligiendo cuidadosamente mis palabras, necesitas tomar una decisión. O estás del lado de tu familia de origen, donde aprendiste valores como honestidad y respeto, o estás del lado de personas que usan manipulación y mentira para conseguir lo que quieren. Mi hijo me miró con ojos rojos de tanto llorar. Mamá, ya no sé qué hacer. Amo a Talía, pero ahora veo que ella no es quien pensaba que era. En ese momento sentí una compasión inesperada por mi hijo. Había sido manipulado tanto como yo, tal vez hasta más. Talía había usado el amor que Andrés sentía por ella para hacerlo traicionar sus propios principios, traicionar a su propia madre. ¿Qué vas a hacer ahora?, pregunté. Voy a hablar con ella. Voy a exigir que encuentre una forma de devolver el dinero. Aunque tengamos que vender algo, pedir un préstamo, trabajar noches y fines de semana. Moví la cabeza negativamente. Andrés, 40,000 pesos no se consiguen vendiendo algunas ropas o haciendo horas extras. Y aunque se pudiera, el problema no es solo el dinero. ¿Cuál es entonces, mamá? El problema es la confianza, es el respeto, es la consideración. Me trataron como si fuera una persona sin voluntad propia, sin derecho a decidir sobre mi propia vida. Me infantilizaron, me manipularon, me humillaron. Andrés se quedó en silencio por un largo rato. Finalmente dijo, mamá, ¿cómo puede perdonarme? ¿Realmente quieres ser perdonado? ¿O solo quieres sentirte menos culpable?, pregunté. La pregunta lo tomó desprevenido. Se quedó pensativo, y me di cuenta de que era la primera vez que mi hijo realmente reflexionaba sobre la diferencia entre arrepentimiento y alivio de la culpa. Quiero ser perdonado, dijo finalmente, pero también quiero merecer ese perdón. 2 semanas después de esa conversación, recibí una llamada de Andrés a las 6 de la mañana. Su voz estaba alterada, casi histérica. Mamá, pasó una tragedia. Se incendió la casa de la madre de Talía. Mi primer impulso fue de preocupación. ¿Alguien se lastimó? No, gracias a Dios. Pero la casa quedó muy dañada. El informe preliminar apunta problemas en la instalación eléctrica. Sentí un escalofrío en la espina. ¿Problemas en la instalación eléctrica? Sí, parece que quien hizo la reforma no estaba calificado. Hicieron chapuzas en la parte eléctrica para economizar, y resultó en lo que resultó. El destino, al parecer, tiene un sentido de la justicia peculiar. En los días siguientes descubrimos que la reforma había sido hecha a las apuradas, con material barato y mano de obra no calificada. La casa que parecía linda en las fotos de las redes sociales era, en realidad, un peligro ambulante. Instalaciones eléctricas irregulares, plomería mal hecha, estructura comprometida. La madre de Talía, doña Lourdes, tuvo que mudarse a las apuradas a la casa de su hija, y fue ahí que la situación de Andrés y Talía comenzó a complicarse de verdad. Doña Lourdes era una señora de personalidad fuerte, acostumbrada a mandar en casa. Llegó a la casa de la pareja con 2 maletas y la expectativa de ser tratada como la reina de la casa. Después de todo, argumentaba ella, Andrés y Talía se habían ofrecido para cuidarla cuando hicieron la reforma. Talía,
que siempre fue vanidosa y le gustaba mantener la casa impecable, de repente se vio dividiendo el espacio con una suegra exigente que reorganizaba los muebles, criticaba la comida, ponía la televisión a todo volumen y recibía visitas sin avisar. Andrés, presionado entre la esposa cada vez más irritada y la suegra cada vez más demandante, comenzó a entender en la práctica lo que significaba cosechar lo que se siembra. Fue durante ese periodo tumultuoso que recibí una visita inesperada. Talía apareció en mi puerta una tarde de martes, con los ojos rojos y la apariencia desarreglada, algo inédito para alguien siempre tan vanidosa. «Mamá Carmen», dijo, y por primera vez su voz sonaba genuinamente quebrada. «¿Puedo hablar con usted?» La recibí con cortesía pero sin calidez. Ofrecí café, que rechazó, y nos quedamos sentadas en la sala, con un silencio pesado entre nosotras. «Sé que usted sabe todo», comenzó. Andrés me contó que hablaron. Esperé que continuara. Quería explicar, trató, pero la interrumpí. ¿Explicar qué? Talía, que manipulaste a mi hijo para robar el dinero de mi pensión, que me hicieron firmar documentos sin explicarme qué estaba firmando, que esparciste por la ciudad que yo había ayudado a tu madre cuando en realidad me engañaron. Talía comenzó a llorar. No eran lágrimas delicadas como las que ya le había visto otras veces, eran lágrimas desesperadas, de quien finalmente veía el tamaño del hoyo que había cavado. Mamá Carmen estaba desesperada. Mi madre vivía en un lugar horrible, con filtraciones, sin condiciones mínimas. No podía dormir sabiendo que ella estaba sufriendo. ¿Y pensaste que la solución era hacerme sufrir a mí en su lugar? No fue eso. Pensé que usted no iba a extrañar el dinero. Usted tiene casa propia, pensión garantizada, los hijos que pueden ayudar si necesita. Talía, dije, tratando de mantener la calma, decidiste por mí lo que yo necesitaba o no necesitaba. Me infantilizaste, me faltaste el respeto, me humillaste. Y peor, usaste a mi propio hijo en mi contra. Lloraba cada vez más fuerte. Sé que me equivoqué, sé que fui horrible, pero usted tiene que entender, no quería lastimar a nadie, pero lastimaste mucho. Nos quedamos en silencio por unos minutos. Entonces Talía preguntó, ¿qué puedo hacer para arreglar esto? La pregunta me sorprendió. No esperaba que asumiera la responsabilidad de arreglar la situación. ¿Realmente quieres saber?, pregunté. Movió la cabeza afirmativamente. Primero, asume públicamente lo que hiciste. Deja la mentira de que yo ayudé a tu madre. Cuenta la verdad a quien quiera oír. Segundo, encuentra una forma, no sé cómo, pero encuentra, de devolver al menos parte del dinero. Tercero, pide disculpas de verdad, no porque quieres sentirte mejor, sino porque reconoces el mal que hiciste. Talía me miró con una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de vergüenza, miedo y algo que parecía ser, finalmente, honestidad. Y cuarto, continué, deja a mi hijo en paz, deja de usarlo como escudo para tus manipulaciones, deja de hacerlo elegir entre tú y su propia conciencia. En los meses que siguieron, presencié una transformación completa en el núcleo familiar que pensaba que conocía. Talía, presionada por la situación insostenible en casa con su madre viviendo juntas, comenzó a mostrar su verdadera personalidad. Las máscaras cayeron, y Andrés finalmente pudo ver con quién se había casado. La convivencia forzada entre Talía y su madre se convirtió en un infierno. Doña Lourdes, acostumbrada a ser independiente a pesar de las dificultades financieras, no se adaptó bien al papel de dependiente. Criticaba todo, la comida que Talía hacía, la forma como limpiaba la casa, la ropa que elegía. Talía, por su parte, comenzó a demostrar una impaciencia y una crueldad que Andrés nunca había presenciado. Supe a través de los vecinos, porque en un pueblo pequeño todo se sabe, que le gritaba a su madre, que dejaba a la pobre señora encerrada en casa mientras salía a trabajar, que hacía chantaje emocional siempre que su madre se quejaba de algo. Andrés me buscó varias veces durante ese periodo. Estaba devastado, perdido, sin